Muchas gracias, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Estamos contentos? Normalmente tengo la voz apagada. Hoy la tengo un poco más apagada, así que disculpen, hermanos, voy a estar tomando siempre el agua. El tema de esta tarde es criando hijos para el éxito. Y vamos a participar todos, porque esta es una hora muy difícil. Primera pregunta, hermanos, para todos. ¿Cómo definimos el éxito? ¿Cómo se reconoce a un hijo exitoso? Micrófono abierto para ustedes. ¿Tiene carro? ¿Tiene casa? ¿Qué dicen? Excelente cristiano. Excelente cristiano. ¿Cómo reconocemos a un hijo exitoso? Hermano Augusto, está con la mano arriba. Al próximo evento. Para el próximo evento se anima. ¿Cómo reconocemos a un hijo exitoso? La gente de Ferreñafe. Hermano Miguel. Cuando es temeroso a Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué dicen el 7 de enero, Pastor Alfredo? ¿Cómo reconocemos a un hijo exitoso? Que ama a Dios. Que ama a Dios. Todos son muy espirituales, caramba. Nadie dice un carrito, una casa. Hermano de brazos de amor, a ver, ustedes tal vez son un poco menos espirituales. ¿Cómo reconocemos a un hijo exitoso? Hermano Juan. Cuando cumple sus metas. Cumple sus metas. Muy bien, no han caído ustedes en la pregunta. Muy bien. Cristo en su corazón. Perfecto, perfecto. Somos verdaderos cristianos. Muy bien. En la Biblia tenemos modelos de padres que han criado hijos exitosos. ¿A quiénes recordamos? Ejemplo. Padres que han criado hijos exitosos. ¿Quién? Eunice. ¿Quién más? Por acá. Juan Augusto. Un padre que crió hijo exitoso. Manuel. ¿Ya? Acá, hermanos. María. Ya, María, madre de Juan Marcos. Isaac. El padre. Ya, de los recabitas. ¿Alguien más? David, claro, David. Obed, Edom. Listo. Elizabeth, claro que sí. Hace poco celebramos el Día del Padre. Y los que nos dan buenas referencias, cómo va el negocio, son los taxistas. Subí al taxi el día previo, el viernes, y le pregunto al taxista, ¿qué tal? Le digo, ¿qué tal movimiento? Y el taxista me mira, preocupado, no pasa nada, señor, me dice. Hoy es viernes ya y no se ha movido nada. En cambio, en el Día de la Madre, la semana previa y la semana anterior, ya todo era movimiento. Y papá, no pasa nada, me decía. Y como que tiene razón, ¿no? Como que tiene razón. Y yo creo que eso lo hemos ganado a pulso nosotros los papás, hermanos. En la Biblia hay un caso de un padre con hijo exitoso que a quien no le hacemos mucha justicia. Poco hablamos de él. A una persona se le conoce no tanto por lo que habla, sino por lo que hace. Y un ejemplo de ello es José, el padre de Jesús. Hablamos de María. Ayer pasé por la Plaza de Armas de Trujillo, 50.000 trujillanos honrando a María y me parece muy bien. 50.000 trujillanos con velas, con cuadros, las pistas adornadas. Poco se habla de José, no de José Blas, de José el padre de Jesús. Poco se habla de él. Vamos esta tarde a hablar de José como un ejemplo de padre con crianza de un hijo muy exitoso. Ustedes saben, lo poco que se dice de José es que era un hombre justo, ¿verdad? Pero además de un hombre justo, era un padre de una familia numerosa. Pregunta para los estudiosos: ¿cuántos hijos tuvo al menos, hijos e hijas, tuvo al menos José? Sin el pastor Chapoñán.
5. Entre hombres y mujeres, más de 5. Por lo menos 7. ¿Verdad? Jesús, sus hermanos son 5. Y sus hermanas, dice el texto bíblico. O sea, más de 2. Hasta ahí sumamos 7 hijos. No era poco, hermanos. ¿Qué más dice la Biblia de José? Era carpintero, padre de una familia numerosa y un hombre justo. Y la pregunta que le hacemos al texto bíblico en esta tarde es: ¿cuáles son los principios para criar hijos exitosos? ¿Cuáles son los principios para la crianza de hijos exitosos? Vamos a orar, pidámosle que Dios nos acompañe esta tarde y que pueda alumbrarnos y podamos encontrar una respuesta a esta pregunta. Padre amado, gracias. Tú eres generoso con nosotros los papás, con los varones. Nos ha dado una misión muy importante en el hogar, en la sociedad. Gracias, Padre amado. A veces no hacemos bien nuestro trabajo. Perdónanos. A veces, como se dice, la embarramos. Perdónanos, Señor. Estamos en este retiro para regocijarnos, para alentarnos, para reconocer nuestras faltas y para enrumbar nuestro camino. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Que tu palabra sea la que nos hable, Señor. Que tu palabra nos ayude a encontrar modelos de vida que son propios para nosotros los papás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como veo que la mitad son jóvenes, tal vez todavía no casados, importante es que ustedes vayan asimilando estos principios, porque ¿saben lo que dicen los papás cuando tienen el primer hijo? Sí, pero nadie me habló. Nadie me enseñó cómo ser papá. Aquí en la Biblia están los principios. Este es el manual para los esposos. Este libro es el manual para los papás primerizos. Buen Augusto, acá está el manual. No te puedes quejar, aquí está. Por lo tanto, esta tarde vamos a hablar para papás y también vamos a hablar a los jóvenes, a los solteros que pronto se van a casar. Primer principio, hermanos. Un padre lidera el crecimiento espiritual de la familia. Y hablamos de José. Cuando Lucas habla de José, habla que José todos los años llevaba a la familia a adorar. Lucas 2:41, mis hermanos. Lucas 2:41. Todos los años iba a adorar con su familia a Jerusalén. Era un rito, era una costumbre, era una tradición judía. Y un padre, hermanos, un jefe de familia, un joven que se está preparando para ser un padre en el futuro, tiene que tener en cuenta que la familia va a depender muchísimo de que el padre, el hombre, pueda liderar. Pueden haber otros eventos alternos que a veces compiten, pero si hemos venido a este evento, habiendo otras posibilidades, es porque dijimos, este evento tiene prioridad. Igual, adorar a Dios, sea domingo, sea una actividad, siempre debe ser la prioridad para un papá. Y cuando hay un cumpleaños, hay un matrimonio, hay una fiesta, el mismo día el papá dice, vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios. Hay un ejemplo clásico de un hombre en la Biblia, rico, íntegro. Dicen algunos comentaristas que sería en este momento, en este siglo, el Bill Gates contemporáneo. Hablo de Job, millonario, hacendado, poderoso. Pero él, dentro de sus características, todos los días oraba por sus hijos. Lo podemos buscar en Job 1:5. ¿Qué encontramos acá, hermanos? Un hombre ocupado con sus negocios, un hombre ocupado con su hacienda, pero sin embargo, cada día se humillaba delante de Dios, se arrodillaba delante de Dios y le decía, Señor, tal vez hoy mi hijo Juan pecó, perdónalo, Señor. Yo te ruego por mi hija María, yo te ruego por Andresito, Señor, perdónalo. No le tomes en cuenta sus faltas. Un hombre que ama a sus hijos, que ama a su familia, lidera el crecimiento espiritual de todos ellos. A veces pensamos que esto es una tarea de los hermanitos, entre comillas. Claro, como ellos no tienen ocupaciones, están todo el tiempo orando, pero yo tengo mi agenda, yo tengo mis negocios, yo tengo ocupaciones.
Estamos hablando de un hombre millonario. Estamos hablando de un hombre que tenía hacienda, que tenía miles y miles de ganado. Pero sin embargo, se daba el tiempo para presentar a sus hijos delante de Dios. Y esa es nuestra misión, hermanos. Esa es nuestra labor como padres, como varones en la casa. Esa es nuestra misión. Pablo, hablando de la estructura de un hogar, lo pone bien clarito, porque a veces cometemos el error de pensar que la estructura acaba en nosotros. Los hijos, la mamá, el papá y gloria a Dios. Cuando los pastores predicamos de Colosenses, de Efesios, y le decimos a las hermanas, sujétense al varón, los varones decimos, gloria a Dios, y lo codeamos a la esposa, ¿no ves? Sujétate, te cuesta sujetarte. Pero ahí no termina la estructura. En Corintios encontramos la estructura completa de un hogar. 1 Corintios 11:3. Allí encontramos la estructura completa. Y en esa estructura dice que encima del varón está ¿quién? Está Cristo. Cristo es el que está encima del varón. Cristo, el varón, la mujer y los hijos. Y si Cristo es nuestra cabeza, Él va a reclamarnos, Él va a demandarnos, Él va a pedirnos cuenta por nuestros hijos, por nuestras esposas. ¿Dónde está Juanita? ¿Dónde está Rubencito? ¿Por qué no están contigo en la iglesia? ¿Por qué no están contigo buscando las cosas de Dios? Yo por eso aplaudo, hermanos, a los papás que siempre están con sus hijos activando en la iglesia. Y esta tarde aquí hay un ejemplo fabuloso. Aquí están los dos hijos de Manuelito Chinchay. Está Esteban y está Manuel. Aquí está el hijo de Wilson Bacón, está Matías. Acá está el hijo de mi hermano Cristian, está Gonzalo. En los últimos eventos que yo he ido de la red de hombres están ellos. ¿Eso qué habla? Habla de los padres. Habla de que los papás están animando a sus hijos. Yo conozco papás que cuando los hijos se demoraban 10 de la noche, 11 de la noche en la iglesia, lo castigaban. Ya no vas una semana a la iglesia. El papá aparentemente contento, pero el diablo también estaba contento. Si castigamos a los hijos, quitándole asistencia a la iglesia, estamos haciendo el trabajo del diablo. A los hijos hay que motivarlos, hay que animarlos. Y eso no es tanto anda a la iglesia, hay que enseñar con el ejemplo. La primera función de un papá es liderar el crecimiento espiritual de la iglesia, hermanos. Perdón, el crecimiento espiritual de la familia. Mi padre partió a la eternidad hace ya 11 años. No asistía mucho al comienzo. Nosotros cuando hemos sido niños no teníamos una iglesia cercana. Vivíamos en Trujillo y la iglesia más cercana estaba en El Porvenir. Pero mi padre tenía su granja y todos los domingos nos llevaba en su carrito, un carrito viejo, nos llevaba y nos dejaba en la puerta del templo, mi hermana Olga, mi hermana Raquel y yo, y luego se iba a trabajar. 12, 2:30, él volvía de su trabajo de la granja, allá en Río Seco, en El Porvenir, y nos recogía. Y no ha sido una vez, han sido años. Han sido años, hermanos. Ese padre entendió que aunque él no podía ir por su trabajo, no podía dejar que sus hijos estén abandonados, no puedan concurrir a la iglesia y puedan perderse en el camino. Yo valoro mucho ese ejemplo de papá. Hacía grandes esfuerzos por llevarnos a la iglesia. Y a veces cuando no tenía que ir a trabajar, solamente iba, nos dejaba, nos esperaba hasta volver nosotros a casa. Un padre, hermanos, un padre lidera el crecimiento espiritual con el ejemplo de los hijos. Yo no sé si nuestra presencia esta tarde tiene como objetivo capacitarnos para hacer este liderazgo. Yo no sé si nuestro trabajo como padres es fructífero en este momento, pero si no lo es, hermanos,
Que el Señor, a través de todas estas charlas desde muy temprano, pueda motivarnos, pueda alentarnos para no descuidar a nuestros hijos. Ellos están esperando por nosotros. Segundo principio, el padre enseña a trabajar a sus hijos. Y lo vemos también en José. No solamente se preocupa por ver con quién andan. Ustedes se acuerdan de María, ¿verdad? Está llegando mi hermano Renzo. Bienvenido, mi hermano. No sé si el hermano Jonathan Renzo, para que consumas alimentos, enseña a trabajar a sus hijos, hermanos. A veces en la iglesia no vemos con buenos ojos que los padres puedan estar compitiendo en el tiempo con los hijos. Los pastores quisiéramos tener siempre a los hijos a los jóvenes en la iglesia, pero también los papás tienen derecho a tener oportunidad de acompañar a los hijos y de enseñarles a trabajar. Jesús, vamos a hablar de José, el padre, y de Jesús. La Biblia dice que María, con José, el esposo, habían ido a Jerusalén a la fiesta, normal como todos los años. Y cuando ya volvían, el niño se quedó, 12 años, se quedó en la fiesta en Jerusalén y estaba conversando con los doctores. Y todo muy bien hasta ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando María le encuentra a Jesús, le da una reprimenda y le dice: hijo, ¿cómo se te ocurre hacernos esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando y tú no nos avisaste. 3 días buscaron a Jesús. Los padres buscan a los hijos. ¿Dónde están? ¿Con quién andan? Vamos a dejar que el pastor Luis termine su función, hermano. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Pero también se preocupan por enseñarles a trabajar. La Biblia nos dice que la ocupación, el oficio de José era carpintero, y como tal enseñó también el arte, el oficio a su hijo Jesús. Y Jesús aprendió a trabajar. Pero algo más, hermanos. Marcos 6:3 u 8:3. Marcos 6:3 habla algo muy interesante que vale la pena acá enfatizarlo. ¿Qué dice Marcos 6:3? ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y hace referencia a la familia de Jesús. Ojo que ahí está hablando de el carpintero del pueblo. ¿No es este el carpintero? Es diferente a decir un carpintero, porque un carpintero es uno entre muchos. El carpintero es alguien conocido, alguien destacado, alguien que influye, alguien que destaca. Y Jesús no era un carpintero solamente, era el carpintero del pueblo. Por lo tanto, su padre le enseñó a trabajar, pero le enseñó bien. Le enseñó a cultivar la excelencia. Un padre enseña también a los hijos el valor del trabajo. Enseña lo que debe hacer en sus horas que está ocupado y el alto nivel de responsabilidad que debe tener. Bueno, hoy el pastor Chapuñán honró a su papá, el hermano Vázquez honró a su papito. Yo también quiero honrar a mi papá. Decía mi papá que partió a la presencia del Señor, pero cuando hablo del trabajo, yo tengo que hablar de él. Mi padre era panadero, era albañil y era granjero, nada menos. Y para donde iba, José, vamos a trabajar. Año 1970.
31 de mayo de ese año, ¿qué hubo, jóvenes de la historia? El Mundial de Fútbol. Domingo, 3 de la tarde. Todo el mundo frente al televisor, inauguración del Mundial. Mi padre no era amante del fútbol. José, vamos a vender pollos. Intenté escaparme, intenté perderme entre mis hermanas. Vamos, José. De cólera, yo subí en el carro, en la camioneta de esa viejita atrás, y me iba masticando mi cólera, y mi papá me dejando adelante. De Palermo hasta Río Seco, el lugar de la granja era como media hora. Cuando hemos llegado, había una procesión en plena Sánchez Carrión, en el Porvenir. Y mi cólera era tanto, no se asusten, no se sorprendan, el pastor Blas también pues ha sido un mundanito, ¿no?, que lleva el Mundial. Yo tenía tanta cólera que maldije a toda la gente que estaba allí cargando al santo. Y les dije, ojalá hubiera terremoto para que salgan corriendo. Llegamos, hermanos, a la granja y efectivamente hubo un terremoto. Tremendo terremoto. A mis 13 años yo pensaba que mi boca había producido el terremoto. En cierta forma sí, ¿no? Y he terminado arrodillado en la arena, moviéndose la arena, la tierra, gritando, suplicando a Dios. Mi padre, como fue un terremoto, ¿quiénes han estado en el 70 vivos? ¿Quiénes son mayores de 50 años? Pocos, ¿no? Bueno, fue un terremoto que duró más de un minuto, o casi un minuto. Al final mi padre se conmueve y nos dice, vamos a ver a la casa, ¿cómo está tu mamá, tus hermanas? Yo dije, se acabó el trabajo, no hay trabajo ahora. Subimos al carro y nos hemos venido, mudos los dos. Llegamos a la casa, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi padre baja nuevamente y nos dice, vamos a vender los pollos. Pero ¿cómo le digo? ¿Y el terremoto? Vamos, me dice. Esta vez ya no subí atrás, subí adelante con él y me iba acompañándolo. Responsabilidad. El día lunes había gente que esperaba el pollo y tenía que trabajar. Me enseñó con sangre el significado de la responsabilidad, el significado del trabajo. Padres, nuestros hijos están esperando que les enseñemos con el ejemplo. No solamente mandando, no solamente dando órdenes, con el ejemplo. Eso es lo que ellos van a valorar. Cuando criamos hijos para el éxito, tenemos que enseñarles a trabajar, hermanos. Lastimosamente, a veces pensamos que nuestra función termina con sacar la billetera, toma 20 soles, esos 20 soles del pastor Godofredo, toma 20 soles, toma 20 más, no papá no me alcanza, toma 20 más. Valor del dinero, hermanos. Valor del dinero. Una vez una de mis hijas, no voy a decir quién, me reclamó porque le di un sol. Me hizo un show por un sol. Yo quería 5 hijos. Y mi presupuesto era 20 soles de pasaje para los 4 mayores en una semana. Ese era mi presupuesto. Y un sol era muchísimo para mí. Y me reclamó, me hizo un show. Pregúntenle a mis hijos cómo acabó esa historia, no la voy a contar acá. Siguiente principio, hermanos. Un padre es sensible a la voz de Dios. Dios nos habla continuamente, hermanos. Lo que pasa es que no le escuchamos porque estamos en muchas cosas. Hay que tener comunión, hay que tener paz y hay que tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla también a través de su palabra. También nos habla a través del pastor. Y como dijo alguien en la mañana, posiblemente Dios te está hablando y fuerte aquí en esta tarde, en todo este día. Posiblemente Dios ha invertido, hablo de inversión nuevamente, parte de su ocupación para traerte aquí.
para motivarte, para enseñarte. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios como padres si queremos tener hijos exitosos. Miren lo que pasa con José. Por eso yo digo que con José hemos cometido un poco de injusticia. 4 veces le habla el ángel. 4 veces, no una, 4 veces. Estaba pensando en Pablo, cuando Pablo está en Corinto, el ángel le habla y le dice: Pablo, no temas, habla y no calles. Y Pablo con autoridad ha salido a predicar a Corinto. Yo estaba pensando en ese barco que está rumbo a Malta. Hay un naufragio, hay una tempestad en alta mar. Y Pablo se pone de pie y le dice: amigo, le dice, hubiera sido necesario que ustedes me escuchen cuando le dije que no debíamos embarcarnos en esa travesía. Pero bueno, ya estamos acá. Quiero decirles que el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Miren cómo Pablo levanta el pecho, ¿no? El ángel de Dios me ha hablado que nadie se va a perder. Cuando un hombre de Dios hablaba con el ángel, aún en sueños, era motivo para él de sentirse amado por Dios. Y este José, 4 veces, por sueños, ha hablado con el ángel. Primera vez, cuando el ángel le avisó del nacimiento, de la concepción, por medio del Espíritu Santo de su Hijo. Segunda vez, cuando el ángel le pidió ir a Egipto con su familia. Mira, le dice José: va a ocurrir algo aquí, hay gente que quiere matar a tu hijo, huye, escapa con tu familia, váyanse a Egipto hasta que yo te avise. Tercera vez. Es muy importante esa función, ¿no? De despertar. ¿Qué les parece si al que vemos orar en estos momentos le damos un empujoncito también? Que nadie ore, hermanos, en este momento, ¿ya? Que nadie ore. Tercera vez, cuando el ángel le avisó que ya podía regresar a Israel. El ángel le avisó: ya murió el que deseaba la muerte de tu hijo, puedes ir, ya puedes volver a Israel. Y la cuarta vez, cuando el mismo ángel le avisó que vaya directo a Nazaret. 4 veces José ha tenido contacto con el ángel. 4 veces en sueños el Señor le hablaba a José. Yo supongo, yo visualizo a José hablando con María después de esa noche y le dice: María, Dios me ha hablado. A mí también me habló Dios, pudo haber dicho María. Sí, pero una vez. Esta es la 4ª vez que me está hablando Dios. Y me está diciendo: vamos a Nazaret. Un hombre de Dios. Un hombre sensible a la voz de Dios. Un hombre que tenía comunión con Dios. Hace falta caminar con Dios para escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo reconocemos que es Dios? Cuando caminamos con Él. Cuando tenemos amistad con Él. Un joven enamorado. No, mejor no los pongo a ellos de enamorados. Un joven enamorado conoce a su enamorada por su tono de voz en el teléfono. Sabe si está triste: mi amor, o te extraño, ¿por qué no has venido? Me estoy enojada contigo. Sabe porque lo conoce. Un hombre de Dios que camina con Dios tiene intimidad con Él y tiene afinidad, tiene sensibilidad por su voz, porque siempre está en comunión plena con Él. Padres, el Señor ama a nuestros hijos. El Señor amaba a Jesús de manera muy especial. Y por eso en estas 4 intervenciones el ángel le habla para proteger la vida del niño Jesús. Pero igual lo hace por nuestros hijos. El Señor nos sigue hablando ahora a nosotros padres por nuestros hijos, porque está preocupado por nuestros hijos.
Nuestra misión es oír la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos sigue hablando. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios 4:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor nos sigue hablando, porque está interesado en los chicos. Y el mismo Pablo en Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los comparen. No les pidas un 20 en matemáticas. La matemática no es todo en la vida. No los compares con Juanito. No los compares con los hijos de tu hermana. No los provoques a ira. No les hagas tener cólera, ira. No los exasperen. Dios ama a nuestros hijos. Dios ama a los jóvenes. Dios ama a los adolescentes. Y nos pide como padres que oigamos su palabra y que obedezcamos. ¿Saben ustedes que los hijos, no hay nada más mortal para ellos que compararlos con los hijos de los vecinos? Cuando un papá va a un día de recoger notas en el colegio y ve que otros padres vuelven contentos con su diploma, y los papás que tienen diplomas contentos se pasean, ¿verdad? Se pasean con el diploma y quisieran que todos los vean. Y el hijo que no tiene diploma por ahí para correteando. Y cuando llegan a la casa, ahí se arreglan muchas cuentas. No le pidamos diplomas. No le pidamos diplomas. En mis tiempos todavía se pensaba que la matemática definía la inteligencia, y no es así. Ustedes que se van a casar pronto, no es así. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia social, hay hijos inteligentes que se aburren con la matemática, pero les gustan las letras, les gusta la historia, les gusta la cultura. Por lo tanto, no maltratemos a los hijos porque traen un 12 en matemáticas. No es para todos. Como tampoco es para todos que alguien lea un texto, lo interprete y pueda hablar y pueda expresarse muy bien. No es para todos. Cada uno tiene su propia afinidad y los padres tienen que saber reconocerlo. No provoquemos, no exasperemos a nuestros hijos. Así como Dios le hablaba a José por su hijo, que cuide a su hijo, que proteja a su hijo, Dios nos habla también, hermanos, papás, que cuidemos a nuestros hijos. Ellos son el futuro de la iglesia. Ellos son el futuro de esa nación. Por lo tanto, Dios quiere que a través de la familia, Dios pueda tener algo que lo represente aquí en la sociedad. En cuarto lugar, el cuarto principio, un padre enseña el concepto del contentamiento cristiano. Aquí me voy a detener un poco más. El contentamiento cristiano, hermanos, es algo que está presente en nosotros, a veces sin explicación, pero tenemos que saber explicarlo. Tenemos que explicarle a los hijos qué es el contentamiento cristiano. No es conformismo. El contentamiento es opuesto al conformismo. El conformismo es: estoy conforme y no hago nada para superar este estado de cosas. El contentamiento es: estoy feliz. Como decía Pablo, tenga mucho o tenga poco, esté en prisión o esté libre, yo soy contento. Opuesto totalmente al conformismo. Nosotros tenemos que enseñar el contentamiento a los hijos, porque eso les trae felicidad, eso les trae paz. El contentamiento, hermanos, tiene que ver con la medida del éxito. La sociedad ha influido de manera poderosa que el éxito se mide por lo que tienes, por lo que posees, por tus logros. Y si no tienes logros, no eres nada. Y lamentablemente ese concepto de la sociedad ha entrado a la iglesia, ha entrado a las familias.
y se valora a los hijos por lo que tiene, se le premia por lo que hace y no debe ser así. Los papás tenemos que enseñar al hijo que el contentamiento tiene que ver con lo que nosotros somos, que somos amados por Dios no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Acuérdense del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando está lejos y reacciona, se dice a sí mismo: iré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero más. Ya no soy digno. O sea, él no se consideraba digno de ser hijo, de ser amado. Pero cuando a los días siguientes el hijo se presenta a su casa, el padre, que supuestamente solamente amaba si el hijo tenía, no espera, corre y va al encuentro del hijo y lo abraza. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos amar por lo que son los hijos, no por sus logros, no por lo que tienen. Y ese concepto es importantísimo que lo traslademos en el hogar. Ahí está la base del contentamiento. Ahí está la base de la felicidad. Miren, hay un libro, Cómo salir del pozo. Ahí en Brazos de Amor ya he hablado tanto que van a pensar que estoy vendiendo el libro. No voy a vender ese libro, hermanos, por si acaso. Andrés Oppenheimer. Él descubre que en los rankings de la felicidad hay algunos países que se repiten. Dinamarca, Israel, Islandia, Noruega, mayormente los países nórdicos, arriba Suecia, arriba al norte de Europa, siempre salen en los primeros lugares de este ranking de la felicidad. Es un ranking que se elabora todos los años. Y él se pregunta por qué. Y va a esos lugares, investiga y encuentra algo bien interesante. Dice, estos países no se preocupan mucho por el estatus social. Que me disculpen los que tienen carro nuevo del año, pero dicen, en los países del tercer mundo, tener un carro del año da estatus. En esos países no. Le dan más valor a la riqueza de las relaciones versus la riqueza de las cosas nuevas. Porque dicen, las riquezas de las cosas nuevas duran tanto como el olor de un auto nuevo. Víctor Roque, ¿cuánto dura ese olorcito de un auto nuevo? ¿15 días? ¿30 días? Se acaba, ¿verdad? Cuando llega el auto nuevo con su plastiquito, con su olorcito, qué rico, qué suave, ¿no? Pero pasan 30 días, 60 días y huele igual que un carro viejo. Así de temporal es la felicidad basada en compra de cosas. Y estos países han descubierto que ahí no está la felicidad, que la felicidad se consigue a través de las relaciones, a través de la vida comunitaria. Y cuando leía yo este libro, ¿Cómo salir del pozo?, digo, pero eso Pablo lo descubrió hace más de 2000 años. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice en Filipenses 4, 11 al 13. Voy a voltear ahora sí, porque es un texto fabuloso. 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Seguimos, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aprendió, estoy enseñado, que el contentamiento no depende de lo que tenemos, depende de acá. Acá está Cristo, acá hay seguridad de la vida eterna, acá hay gozo por lo que hacemos. Padres, por eso yo en esta tarde recalco algo que me parece fundamental para los papás.
La iglesia es el mejor lugar donde se vive la vida comunitaria. Misiones, actos de servicio, trabajo de jóvenes, trabajos sociales. Enseñen a sus hijos a involucrarse en la iglesia. No los repriman, no les prohíban. Esa es la base de su felicidad. Que ellos participen en el voluntariado. El voluntariado como concepto, como palabra, tiene algo de magia. Cuando una comunidad convoca a los jóvenes, trabajo comunitario, se presentan 100 voluntarios. ¿Cuál es el trabajo? Van a ir a poner un techo de una familia pobre en Alto Trujillo. Allí están los jóvenes. Tiene esa magia. Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. Involucrarlos en el acto de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y los jóvenes van a tener ese contentamiento, esa felicidad de ayudar a una familia pobre. Lo que dice Andrés Oppenheimer, lo dice Pablo también. Y también lo dice Cristo. Cuando dice la vida del hombre, en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se equivoquen, dice. Eso no es todo en la vida. Hay cosas mucho más profundas. Hay cosas que traen valor, hay cosas que traen felicidad y no necesariamente hay que concentrarnos en eso. Hay que enseñar dónde está la base del contentamiento. Hay que enseñar a los hijos cómo ser felices. Y ser felices está en el corazón de la iglesia. Es lo que la iglesia hace todo el tiempo. Todo el tiempo la iglesia está ayudando a los necesitados. Todo el tiempo la iglesia está sirviendo dentro y fuera de la iglesia. Pero los papás no tenemos que reprimir eso. Cuando el hijo quiere quedarse una hora más en el culto, cuando los domingos por la tarde el hijo pide ir al templo porque van a trabajar en un lugar X, no lo reprimas. Toma para tu pasaje. Toma 20 soles, Pastor Godofredo. Toma 20 soles. Y por ahí se comen un sanguchito. Esa es la base que va a traer felicidad a los hijos. Hay que enseñarles el valor, pero del contentamiento cristiano. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Quiero que leamos el capítulo de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Pareciera algo mecánico, pareciera algo, claro, como es hijo de Dios, tenía que ser así, ¿no? Pero no se han puesto a pensar que aquí está la labor de los papás. Aquí Jesús dice, tiene plenitud de vida. Aquí podríamos resumir, y Jesús era feliz. A los 12 años crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Era exitoso en las 4 áreas del ser humano. En el área social, en el área mental, en el área espiritual y en el área física. Era exitoso en las 4 áreas. Por ser hijo de Dios, por supuesto, pero también por la influencia de papá y mamá. ¿Cuántos niños se frustran porque en el hogar no tienen el apoyo, no tienen el estímulo? Son reprimidos, son castigados, son ofendidos, son humillados. Aquí en este versículo está la labor de un padre, de una madre. No se dice, pero en el trasfondo, aquí hay padres que están apoyando a su hijo. Están dándole buena alimentación para que crezca en tamaño. Están estimulando su desarrollo mental. Están estimulando su desarrollo social, espiritual. Están apoyándolo los papás. Nuestros hijos necesitan de nosotros, hermanos. El éxito de la familia, del papá, de los hijos, yo lo encuentro, para resumirlo, en un libro al que siempre vamos para hablar de diezmos. Ustedes ya saben cuál es, el final del Antiguo Testamento.
Malaquías 2:15 tiene un pensamiento que a mí me impactó cuando lo descubrí y lo reconozco, ha sido hace poco. No todos lo sabemos. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Está hablando del matrimonio. Está usando el ejemplo de Israel con Dios. Está hablando de Israel que fornicó contra Dios. Pero está hablando del matrimonio. ¿Por qué es importante que el hombre y la mujer sean uno? ¿Por qué es importante el matrimonio cristiano? ¿Por qué se habla del yugo desigual? La razón está acá. Porque Dios quiere que de ese matrimonio nazcan hijos y la descendencia sea su descendencia. Los hijos de Dios, los hijos de los padres hueldeyanos peregrinos, quiere Dios que sean para Él, que hablen de Él en el año 2050, en el año 2040. Cada vez el borde, la separación, los límites entre lo que es iglesia y no iglesia se van perdiendo, se van desapareciendo, ya no hay límites ya. Dios quiere que en esos años nuestros hijos, sus hijos, mis hijos, marquen esa separación, marquen lo que es correcto y lo que es incorrecto, marquen lo que enseña la Biblia. Dios quiere una descendencia para Él a través de nuestros hijos y a través de nuestros nietos, de los hijos de nuestros hijos. Eso es el éxito, hermanos. Midamos el éxito de una familia que incluye padres, que incluye hijos, a través del resultado de este mandamiento respecto a lo que son los hijos, respecto a los planes de Dios. Miren cómo está la sociedad. Miren cómo está el Perú, un país tan rico en potencial, pero dividido, enfrentado, totalmente sectarizado el Perú. Ya no es posible pensar en una solución, pero son nuestros hijos los que van a tener que marcar la diferencia en cuanto a los temas espirituales. Pero para eso es importante la enseñanza con el ejemplo. Para eso es importante enseñar los valores cristianos en el hogar. Papás, yo sé que aquí hay papás que tienen ya hijos jóvenes y a veces es difícil pensar en que podemos enseñarles a ellos, pero hay nietos. Y por último, la vida de un padre no termina en los 18 años del hijo. La vida de los padres se proyecta en el tiempo. Yo tengo ya una hija mayor de 39 años, quien siempre me llama pidiendo consejos por el niño tal, por la niña tal, y todos mis hijos son así. Si los padres pensamos que cuando el hijo tenga ya 18 años se acabó mi función, no es verdad. Padres hasta el final. Por lo tanto, estas enseñanzas de la Biblia, este ejemplo, este modelo de vida de José, es algo que a nosotros nos debe motivar y nos debe enseñar para no olvidar lo que el Señor quiere que hagamos en nuestro hogar. ¿Qué les parece si oramos en ese momento? Tal vez estamos bien. Pastor, de todo lo que usted ha dicho, yo tengo un 18. O pastor, yo a las justas paso con 11. Pastor, yo no llego a 8. Júntense de 2, hermanos. Juntémonos de 2. Y oremos entre los 2. Juntémonos allí. No se mueva. Ahí nomás, al ladito, con el que le ha salido. Con el que le ha salido. Si no se conocen, presentes. Hermano Aníbal, le presento al papá del pastor Chapoñán. Júntense ahí, júntense. Oren los dos. Oren los dos, hermanos. Júntense, juntémonos de 2. Juntémonos, Manuel. ¿Está solo? Ahí atrás hay un. Sobra uno. De 2, pastor, ore con Manuelito.